Yo quiero que usted me diga, ¿quién es Juan Ernesto Silva? Bueno, soy un ciudadano dominicano que emigró, forzado por las circunstancias de aquellos tiempos, en el 1967 hacia Puerto Rico. Era un 17 de agosto, cuando llegué a aquella tierra generosa, con $10 en los bolsillos y la ropa de encima. Era un domingo. Y desde ahí, pues, he vivido en Estados Unidos en forma permanente, muy pocas veces, en mi tierra. Sí, he vivido meses, pero sí, paseo de cuando en cuando. Pero desde esa vez estoy aquí. ¿Cuál fue la causa de emigrar? Bueno, en realidad yo era un dirigente sindical del movimiento social cristiano de aquellos tiempos y era el director de la escuela José Joaquín Pérez, el Liceo Secundario de San Pedro de Macorís. Y la circunstancia del destino quiso que yo me fuera a recoger el carro para ir a diligencia de la Secretaría de Educación a la capital, y el carro en que me fue a buscar ya estaba allí un señor, un dirigente izquierdista, Guido Gil Díaz, a quien yo no conocía, pero bueno, fui el último pasajero que recogió el carro hacia la capital. En el puente Ramfi, que era el único que había en ese tiempo para comunicar el este con la capital o el resto del país, ahí le piden la cédula a todos los pasajeros, era de rutina aquello, no había nada especial, le piden la cédula a todo el mundo y cuando la revisan mandan a bajar a ese señor que está al lado mío en el asiento del carro. No sabía quién era, habíamos cambiado sí, unas cuantas palabras intrascendentes, los periódicos que llevábamos, porque íbamos al lado uno de otro, yo iba en la puerta y él iba del lado adentro. Y a él lo mandan a bajar y los policías lo conducen a través de cruza la carreterita, dicen uno de los policías, le quieren hablar aquí en el cuartel, un momento, bájese un momento. Yo me bajo y él se va con los policías que ni lo empujan ni le hablan mal, sino que va como una persona cualquiera. Bueno, al rato nos devuelven la cédula a todo el mundo y el hombre no viene. Nos quedamos un poco mirándonos y dicen, ¿qué le pasaría a ese señor? Dicen los pasajeros. Y nos dicen, no pueden seguir el viaje. Algunas personas de los que iban en el carro, después supe que sí lo conocían, sabían quién era, porque había unos sindicalistas, y el chofer que iba manejando era un cuadro o un hombre de confianza del MPD de ese tiempo. Ese era un chofer de carro público. En aquel tiempo no habían esas guaguas como ahora, ¿no? Eran carros públicos que cogían 6 pasajeros. 2 días después, eso fue un lunes, por la mañana, 2 días después, sale un anuncio o una denuncia del MPD señalando que habían detenido ahí en el puente Ramfi al dirigente Guido Gil Díaz y que el conocido agente de la CIA Juan Ernesto Silva, que es este que está aquí, lo había entregado. Había sido entregado por Juan Ernesto Silva. Cosa esa que... Bueno, que era mentira. Cuando yo veo eso, voy entrando a la escuela, eso fue un miércoles por la mañana, que los muchachos tienen el nacional de ahora. Los muchachos generalmente de la UER, izquierdista, tenían eso esperándome. Y me lo ponen así en la cara, mire, traidor a la clase obrera. Agente de la CIA lo acusaron. Sí, agente de la CIA, sí, que yo era un agente de la CIA. Y luego, en otros sueltos, que el MPD de San Pedro de Macorís, no sé si era a nivel nacional, dijeron que yo recibía cheques del Pentágono, que ellos tenían copia de los cheques que yo recibía del Pentágono y que lo iban a presentar en su momento. Claro que nunca lo presentaron porque eso nunca sucedió. Un hombre que nunca había estado nunca en una embajada americana ni hablado con ningún funcionario norteamericano. En realidad, yo creo que las primeras lágrimas de rabia que yo y de impotencia que yo vertí en mi vida fue ahí frente a la escuela, a la entrada de la escuela. Yo era hombre y dije a los muchachos, esto no es más que una canallada. Fue lo que le dije a los muchachos.
Sí, bueno, claro, un muchacho jovencito, lleno de pasiones, por poco pierdo yo la... ¿Temía usted exclusivamente en perder su vida con esa canta información que tenía ya el PLD involucrándolo a usted como un agente de la CIA? Sí, claro, no quizás por parte de los dirigentes, pero esos muchachitos que en ese De tiempo... los fanáticos. Era un muchacho fanático, como es natural, un muchacho de 14 a 17, 18 años, me creían realmente, porque yo he hablado con muchos de ellos que después han reconocido mi inocencia y además mi prestancia como ciudadano y como maestro, ¿no? Yo le demostré que que eso no era más que una perversa mentira para tratar de desprestigiarme, porque yo había sido como dirigente sindical, habíamos participado en el derrocamiento del sindicato que estaba dirigido por izquierdistas en el Ingenio Porvenir, porque los izquierdistas en ese tiempo habían cometido un error táctico, y es que desperdiciaron el dinero en esos días en comunicados de prensa y esas cosas, y dilapidaron el dinero del sindicato, y eso precipitó en que en la asamblea lo derrotáramos las personas de centro izquierda y de derecha, la gente de Conatral y la gente de la CAS, que Sí, yo dirigía en ese podríamos tiempo. decir que esa fue la causa entonces principal de su emigración del país. Sí, claro. Bueno, la causa indirecta, porque entonces Cuidando la vida. Balaguer nombra una comisión, presionado o no internacionalmente, no una comisión de altos oficiales de la policía para interrogar a las personas que iban en el carro, para ver, porque decían, no se sabe de Guido Gil dónde está, quién lo vio, qué pasó con Guido Gil. ¿Teme de que lo hayan asesinado usted? Bueno, Aquí. el asunto es que se lo comieran los tiburones, lo disolvieran en ácido muriático, en lo que fuera. Guido Gil no ha aparecido un botón de Guido Gil desde esa vez. Salvo que ellos dijeron que yo lo había entregado a la policía. Una pura calumnia. Claro, eso duele. Pero entonces, cuando Balaguer va a celebrar el primer día de la caña, el 17 de agosto en San Pedro de Macorís, tan como es natural, había represión política, había muchas presiones. Los izquierdistas habían proclamado que iban a fusilar a todos los gorilas y a todos los reaccionarios, inclusive yo, que me calificaban de reaccionario o de burgués, qué sé yo, lo iban a fusilar, lo iban a llevar al paredón. Y entonces lo que sucede es que yo me escondí, ya estaba prácticamente yo perseguido, los comunistas querían arrancarme la cabeza por mis declaraciones, y la gente del gobierno, porque yo había dicho que sí, que a Guido Gil lo habían agarrado ahí, que si yo no conocía a Guido Gil, pero cuando vi los retratos en la prensa sí sabía que mi compañero de asiento era Guido Gil. O sea que usted había una confrontación y ya usted temía de cualquiera de las dos partes. Claro, sí. Lo que pasa es que yo ni a uno ni a otro le estaba cayendo bien. Y por una cosa de la fortuna, parece que Dios me protegía, pienso yo, que la mano de Dios estaba conmigo. El senador de San Pedro de Macorís, Miguel Acta Fadul, era el senador y el jefe político del Partido Reformista de San Pedro de Macorís. Y él era el novio de mi vecina. Y a su vez, mi hija Teresa, que estaba pequeñita, era el cariño de él. Él se encariñó mucho con mi niña y con todos mis hijos, porque él no tuvo nada más que un solo hijo varón. Y no sé por qué él quería tanto a mis niñas. Bueno, pero el caso es que él es quien me tira la toalla y me salva, porque me saca un pasaporte ya visado para que yo pueda salirme del extranjero. Él es quien me incita: Juan Ernesto, vete de aquí, vas a dejar tus hijos huérfanos. Me dice estas palabras: si no te matan los camaradas, hay gente en mi mismo partido que creen que tú eres comunista, que tú eres un traidor a la democracia. Y digo, ¿por qué? No es ninguna de las dos cosas. Yo ni soy comunista ni soy derechista. Yo lo que soy un sindicalista. Yo lo que sí soy es cristiano. Eso sí usted lo puede asegurar. Y claro,
Cuando yo declaré a la comisión que fue a la escuela, estando yo dirigiendo la escuela, fueron a interrogarme, yo ahí fue cuando declaré ese retrato que ustedes me enseñan ahora, ese era el hombre que iba en el carro. La comisión integrada, ¿por qué? ¿Qué buscaba? ¿Militares? Bueno, era una comisión de gobierno, oficiales, sí. de oficiales. Eran 5 oficiales de la policía y un escribiente que llegaron allá. Ahí estaba usted con temor a la vida, ¿eh? Bueno, claro, pero no tanto, fíjate, porque los maestros, cuando llegó a la comisión, que dijeron que salieran los maestros de la escuela porque no querían, que era privada, y los maestros se negaron. Ellos sabían el peligro que estaba. Dicen, nosotros no vamos a dejar al director solo, al señor Silva. Y se quedaron ahí los maestros, que eran la mayoría, porque no todos los maestros en ese momento estaban ahí. Pero los que estaban en la escuela, ninguno quiso abandonarme. El profesor Gilberto Sosa, el ingeniero de Los Santos, Tomasito Biné, Carmerina Brón, Apín Simón, varios que recuerdo con gran gratitud, porque yo me sentí entonces aliviado y respaldado, porque allí yo pude decir lo que era la verdad realmente. Pues Facenda, te cuento que aquel 17 de agosto de 1967, mientras Balaguer pronunciaba su discurso en el estadio Tetelo Vargas, yo emergía de mi escondite en el mismo estadio hacia un carro que ya me esperaba, que me había mandado la Confederación Sindical Cristiana a través de mi guardaespaldas, para yo irme al aeropuerto con mi pasaporte y $10 en los bolsillos. En realidad, yo no sabía qué me iba a buscar, pero ya tenía unas señales con mi guardaespaldas, que fue quien se llamaba, por cierto, Marco Antonio Lora, que murió aquí, el pobre. Lo encontraron muerto en un basement donde él vivía aquí. Ese era mi guardaespaldas, Marco Antonio Lora Fernández. Le decían el abollado porque tenía la frente hundida de un culatazo que le dio de un soldado americano con una carabina, y le decían el abollado, pero fue prácticamente muy importante en la salvación de mi vida. Fue un fiel protector de mi espalda. Sí. Don Juan, ¿por qué un guardaespaldas? Si usted no era funcionario del gobierno, ajá, ni tampoco era el hombre de la CIA, como se decía. Sí, porque ese guardaespaldas no fue permanente, fue a raíz, precisamente me lo mandaron cuando yo estaba peligrando demasiado, porque los comunistas del movimiento sindical, sobre todo del MPD, me amenazaban de muerte, ¿no? Y ese hombre era un hombre de confianza, y me lo mandó la CAS. No era un guardaespaldas del gobierno, ni puesto por el gobierno, no. Era un hombre de confianza. Él era como decían en aquel tiempo, era un activista sindical de la CAS, y era un muchacho preparado en cuestión de guerrilla y esas cosas, y sabía manejar las armas. Yo no sé manejar las armas todavía. Yo no he podido aprender a tirar un tiro ni de mito. Todavía en este tiempo. No, yo nunca he disparado un solo tiro en mi vida. Llega don Juan a Nueva York. Ajá. ¿A qué se dedica? Bueno, lo que pasa es que yo no llego a Nueva York, yo llego a Puerto Rico. Yo de Puerto Rico es que luego emigro a Nueva York a compartir la vida ya de mis hijos. Yo viví en Puerto Rico desde ese 17 de agosto hasta el año 1900, bueno, casi 30 años viví en Puerto Rico. Allí a los 3 años pude regresar a Santo Domingo en bajo perfil a hacer la residencia mía y de mis hijos. Ya mi esposa había viajado conmigo a Puerto Rico y habíamos tenido un hijo. Eso nos da vocación para hacer la residencia. Pero mis 4 muchachos, mis 4 otros hijos, se estaban criando en un campo del Ceibo llamado Pedro Sánchez con sus abuelas y sus abuelos, hasta que yo llegué, y allí tuve un año preparando los papeles. En Santo Domingo. En Santo Domingo. Hasta no tuve ninguna molestia esa vez. No sentí nadie. ¿Quién dirigía el gobierno en ese entonces? Bueno, era en el 1970. Para mí era Balaguer, todavía Balaguer. Todavía Balaguer. Pero no sé por qué
las cosas se calmaron por una razón que yo no sé cuál fue, pero no sentí ninguna persecución. Lo único que cuando yo llegué, entonces sí yo fui a la embajada americana, al consulado, y me dijeron, no, nosotros no le podemos dar protección ninguna, porque usted lo que no es un exilado político, usted se fue voluntariamente y no tenemos reporte de que usted, el gobierno, lo esté persiguiendo. Pero, ¿a qué se dedicó usted a Puerto Rico entonces? Bueno, su llegada a Puerto Rico. Bueno, al llegar a Puerto durante Rico, esos 30 años. mi hermano era maestro constructorio. En Puerto Rico había una avalancha de necesidad de mano de obra calificada. Y como yo era también un maestro albañil, aparte de maestro de escuela, pues pude trabajar muy ventajosamente en Puerto Rico, de tal forma que al año y un mes de haber yo llegado con $10 en los bolsillos y la ropa de encima, con 2 días sin bañarme, porque yo estuve escondido en el estadio Tetelo Vargas, en uno de los sótanos donde están los elementos que le llaman la subestación eléctrica de los alumbrados del estadio. Ahí estuve yo escondido porque el janitor o el muchacho que era el asistente del administrador del estadio era amigo mío y era el subadministrador del estadio, y él me proporcionó secretamente el escondite, porque me estaban buscando por todas partes, pero yo estaba precisamente donde Balaguer iba a hacer a pronunciar su discurso. Trae su familia a Puerto Rico. Sí. ¿Cuándo definitivamente entonces en Nueva York? Viene de Puerto Rico a Nueva York después de 30 años en Puerto Rico. Sí. ¿A qué se dedicó definitivamente en Nueva York? Pues en Nueva York entonces ya me dediqué a la construcción. Aquí también puse una pequeña compañía de mantenimiento de edificios y hacía trabajo, sí, de... ¿Que en la actualidad todavía existe? No. Ya yo me retiré hace años, lo que recibo una pensión del gobierno de retiro, y aquí pues económicamente no tengo ninguna clase de angustia. Mis hijos, gracias a Dios, se educaron y producen, y algo que me falte en lo económico, no tengo nada que pedirle, nada más que a Dios darle las gracias por la tranquilidad que disfruto. ¿Qué es lo que más le puede preocupar a un dominicano como usted de nuestro país? Bueno, en la actualidad es la falta de educación en valores de que adolece nuestro sistema educativo. En primer lugar, eso. Creo que eso es lo que nos está en la rémora, que nos está anclando a nosotros a su desarrollo moral y conductual de nuestra sociedad. La falta de educación en valores, que no se nos enseña a nosotros ni a amar ni a respetar la patria, ni mucho menos a nuestros semejantes. Creo que sí, creo que por ahí anda la cosa. Son muchos nuestros problemas, pero creo que eso es fundamental, es la falta de educación, y sobre todo la educación en valores. No en vano, somos uno de los países más atrasados en el nivel de calidad educativa del mundo. Lo que fue la primada de América, la tierra que dio un Pedro Enrique Sureña, una lumbrera de América, señores, y que fue liberada por Juan Pablo Duarte, un hombre que después de Jesucristo yo creo que no ha habido hombre más puro, ni más viril, ni más desinteresado y ni más desprendido que Duarte, y también su familia. Una familia que lo dio todo. Pero esos principios fueron aplastados por la ingratitud, la torpeza y la estupidez de nuestros gobernantes, que en su mayoría han sido unos analfabetos morales. Presidente de la República estuvo recientemente aquí en Nueva York. Sí. Para usted, ¿qué le impresionó? ¿Qué usted cree que el presidente pudo decir que a beneficio de los dominicanos residentes aquí? Bueno, yo creo que las cosas hay que esperar que sucedan. Pero hasta ahora creo que el presidente actuar en nuestro país es una persona por lo menos decente. Segundo, por lo menos bien intencionada. Que sea perfecto, no creo que sea perfecto,
pero sí lo creo una persona bien intencionada y que ha hecho, por lo menos, no ha dejado que la justicia actúe contra la rémora de oportunistas y de ladrones que han ido al Estado a enriquecerse o han pasado por el Estado para enriquecerse ellos y su familia a costa de la miseria y el atraso nuestro, de todo el pueblo. Así que esperemos que el señor presidente Abinader pues cumpla su promesa y que no se desvíe, que nadie le tumbe el pulso en los propósitos que él dice tener para ayudar a nuestro país a encaminarse por la ruta del bien. Eso es lo que yo creo de Abinader.